Pentecostés no fue solo una fiesta judía. Fue el día en que Dios decidió habitar en nosotros a través de su Espíritu Santo. Ya no se trataba de un templo o un lugar sagrado, sino de tu corazón. Desde ese momento, cualquiera, tú, yo, todos, podemos ser casa de Dios. Escucha la primera parte de esta miniserie sobre el Pentecostés y descubre cómo este evento aún nos sigue transformando. Bienvenidos a Raíces. Hay dos asuntos importantes que nos llevan a enfocarnos este fin de semana. Dos temas importantes. Y es el asunto de la venida del Espíritu Santo y el inicio de la iglesia del Señor, o el inicio de la iglesia. Hoy día nuestro objetivo tiene que ver en cómo fue la venida del Espíritu Santo y cuál fueron los resultados que hubo por la venida del Espíritu de Dios, la cual 2000 años más tarde, desde que la fiesta empezó, la fiesta judía del Pentecostés, hasta el día de hoy nos ha alcanzado. Así que vamos a estudiar estos dos asuntos este fin de semana. Hoy nos vamos a dedicar a la venida del Espíritu Santo y sus resultados. Lo vamos a ver desde el punto de vista escritural. Vamos a leer la escritura. Así que esta noche vamos a hablar así. No voy a hablar de manera pentecostal, no voy a hablar de manera tradicional, no voy a hablar de manera denominacional. Simplemente estaré dialogando con ustedes acerca de lo que la escritura dice y cómo eso que dice se cumple en nosotros. ¿De acuerdo? La venida del Espíritu Santo. Esto empieza, vamos a leer, nuestra lectura se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo número 2, versos del 1 al 11. Hechos capítulo número 2, versos del 1 al 11. Esa va a ser la lectura clave, ancla, así que por favor manténganla allí con sus Biblias o con sus iPods o con sus celulares. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos, diga conmigo, todos, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Y eran partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual les oímos proclamar en nuestra propia lengua que las maravillas de Dios. Esta es la lectura base. Lo primero que tenemos que descifrar es la fiesta del Pentecostés. ¿Qué es la fiesta del Pentecostés? Ustedes saben que Cristo fue ejecutado, Jesús fue ejecutado en la fiesta anterior al Pentecostés y era en la fiesta de la Pascua. ¿De acuerdo? La palabra Pentecostés es una palabra griega que significa 50 días. De tal manera que había entre las fiestas judías, entre las fiestas de Israel que Dios les había establecido,
había 3 fiestas muy grandes. La más grande, por supuesto, que fue la Pascua, pero la segunda en importancia era la fiesta del Pentecostés. Y la fiesta del Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Por eso se llama, o por eso le pusieron Pentecostés. ¿Qué se celebraba? Se celebraban 2 cosas. Se celebraba el principio de la cosecha y también se celebraba el hecho de que Dios había dejado la ley a su pueblo en el monte Sinaí. Así que era una ocasión alegre. Jerusalén en el tiempo de Jesús tenía el promedio de habitantes de 40,000 a 50,000 habitantes. Cuando llegaban las fiestas, el historiador Josefo dice que posiblemente llegaban hasta 150,000 habitantes que se acampaban alrededor en las montañas, en el monte de los Olivos, en el valle del Cedrón, acampados para festejar la fiesta. Muchos de los que llegaron en la fiesta de la Pascua ya no regresaban a sus ciudades o a sus naciones porque eran viajes de meses. No había Viva Aerobús, no había Interjet, había simplemente 2 patas. Y entonces para hacer viajes de miles de kilómetros se necesitaban meses. De tal manera que una de las decisiones que siempre hacían los peregrinos de más de 12 naciones mencionadas aquí, que llegaron a la fiesta de la Pascua, se quedaron para la fiesta del Pentecostés. Ahora, escúcheme bien. A nuestro Señor Jesucristo le pareció bien morir en la fiesta de la Pascua, porque Él decidió morir en esa fiesta. No lo mataron ahí, Él decidió morir. Él puso su vida, ¿de acuerdo? Pero también al Señor Jesucristo le pareció que en la siguiente Pascua, en la siguiente fiesta, derramaría su último regalo, el Espíritu Santo. Las 2 fiestas más importantes y las 2 fiestas que tienen un significado enorme para la fe cristiana. Ok, en nuestra siguiente filmina vamos a hacer un análisis del pasaje brevemente. Usted necesita conocer cuando menos son 5 puntos importantes que son en la base en los primeros 4 versos del capítulo 2 del libro de los Hechos. El primer verso dice que todos los discípulos estaban ¿qué? Juntos. ¿De qué te habla? De la importancia que se estaba formando ahora una nueva comunidad, una nueva familia, porque Cristo mismo les había dicho 10 días antes que no se fueran de Jerusalén. De tal manera que ellos decidieron quedarse en obediencia a lo que Cristo estaba diciendo. Estaban todos unánimes juntos en la fiesta del Pentecostés, en el día más importante de la fiesta, donde la gente se reunía en el templo y celebraban con regocijo el inicio de la cosecha y celebraban la dádiva de la ley. Ahora, en ese día estaban todos juntos en un lugar. Alguien, dice Hechos 1 que estaban en el aposento alto, es decir, en una casa de 2 pisos. Estaban todos reunidos, algunos platicando, otros leyendo quizá la Torá. No sabían, Jesús no les dijo cómo iba a ser, nomás les dijo que esperaran. A lo mejor se estaban impacientando algunos. ¿Alguno es impaciente aquí? No, ¿verdad? Antioquía no es impaciente. No, aquí no hay. Entonces Jesús les había dicho: no se vayan porque la promesa de mi Padre caerá sobre ustedes, el Espíritu vendrá. Los había educado antes, lo estaban esperando. ¿Cómo iba a ser? Había inquietud en ellos. ¿Cómo va a ser esto? ¿Qué se va a sentir? ¿O qué es lo que va a pasar? Versículo 1. El versículo 2, la palabra clave me gusta. Diga conmigo: de repente. ¿Sabe qué es de repente? De repente. ¿Por qué le subrayo esto? Porque el de repente es el momento ideal de Dios para intervenir en la vida de las personas. De repente recibes la llamada de una enfermedad. De repente te duele tu panza y no sabes lo que es. De repente te llega alguien a pedirte a la hija.
De repente, diga conmigo, de repente. Parece ser que esas son los tiempos de Dios, cuando uno menos se lo espera. Bueno, ellos estaban así. Y luego dice la Biblia que de repente un sonido fuerte, como un huracán, como un viento, empezó a soplar. Era un salón como este y empezó a soplar. Era tan fuerte que los que estaban en el templo lo escucharon. Un sonido. Ahora, la palabra viento aquí también se traduce como soplo. Y es una traducción más correcta, soplo que viento. Es como si Dios decidiera soplar en este ambiente y empezar a soplar. Y ellos desconcertados, ¿qué está pasando? Después de ese soplo, o después de ese viento recio, o de ese viento como un huracán, cada uno de ellos, había 120 personas en ese auditorio o en ese aposento alto o en ese segundo piso de la casa. Cada uno de ellos empezaron a ver que bajaba fuego de ese viento, y ese fuego se empezaba a dividir y como lenguas se ponía sobre la cabeza de cada uno. Ahora, lo que sí es cierto es que no era un fuego natural, porque nadie se quemó. Si hubiese sido un fuego de juicio, todo el mundo estaría frito ahí. Pero me parece que es como el fuego que apareció sobre la zarza cuando Dios le habló a Moisés, un fuego que consume el mismo corazón y que te revela lo que Dios es. Y cada uno de ellos comenzó a tener algo. La visita, la promesa. Jesús lo había llamado antes el bautismo del Espíritu Santo. Comenzaba a manifestarse de una manera plena, total. Las puertas del cielo se estaban abriendo para venir y dejar lo más portentoso y el tesoro más grande del cielo, llamado Espíritu Santo. En todo el Antiguo Testamento hay un deseo innato en los profetas. David dijo: Señor, como el ciervo brama por las aguas, así, Señor, mi corazón clama por ti, mi alma te busca. ¿Qué era? Un deseo vehemente de que viniera Dios y habitara con él. Porque en el Antiguo Testamento Dios no habitaba en el corazón de las personas. Los profetas, Isaías dijo: ojalá se abriera el cielo y bajaras, Dios. Ezequiel dijo: miren esos huesos secos, pero vendrá el Espíritu y les dará vida. Wow. Y había un deseo y había una declaración, pero fue el profeta Joel quien lo declaró de una manera más clara. En los postreros días, en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre todas las personas. Ok. La siguiente, en el verso 4. La consecuencia de esta visita, o de este soplo, o de esta venida, es que todos fueron revitalizados o fueron llenos ¿de quién? El Espíritu Santo. Todos, diga conmigo, todos. No solamente los apóstoles, todos. Estaba María, la madre de Jesús, estaba María Magdalena, estaba Cleofas, estaban todos los discípulos que habían venido desde Galilea siguiéndolo a él. Todos estaban y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. ¿Qué experimentaron? No lo sé. No entiendo qué es lo que estaba pasando dentro de ellos, pero lo que sí sé fue la primer consecuencia de esa llenura. En el mismo verso 4 dice que comenzaron a hablar en diferentes ¿qué? Lenguas, todos. Ahora, no son las lenguas que se mencionan en 1 Corintios como un don del Espíritu Santo, porque estas lenguas no necesitaban interpretación. Eran idiomas de más de 12 países que estaban ahí, y todo mundo les oía hablar en su propio idioma. Si usted era griego, empezaba a escuchar
que alguien en griego le decía Christos Theos, y él, ¿cómo es posible que habla en griego? Cristo es el Señor, Christos es Theos, Christos es Kyrios. Y cada uno, los cretenses, los árabes, todos les empezaron a escuchar hablar las maravillas de Dios. Esta es la historia. Más de 12 naciones ahí. Y esto es fantástico. Se iniciaba una nueva era y una nueva etapa que vamos a entender en los resultados. En la siguiente filmina, resultados. Voy a compartir con ustedes, creo que son 5, resultados. El primer resultado: a partir del Pentecostés fue posible que el ser humano, sin importar la nacionalidad, se convirtiera en la casa de Dios, el lugar donde Dios pudiera habitar. Qué increíble es esto. La diferencia entre nosotros hoy día, 2000 años más tarde, y los israelitas del Antiguo Testamento es que ellos no eran la casa de Dios como ellos, como personas. Es por eso que la Escritura dice: ¿acaso no saben ustedes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Acaso no sabemos que nuestro templo es la casa de Dios? Hombres y mujeres y niños que han creído en Cristo se convierten a partir del Pentecostés en la gran casa de Dios. El cielo no puede contener la presencia de Dios, porque Dios hizo el cielo y los cielos de los cielos y el universo, y Dios es tan grande que eso no lo puede contener. ¿Se imagina? Si para nosotros el universo es infinito, pues Dios, imagínense lo grande que es. Ahora, a Dios le ha placido, en medio de todo el universo, vernos a nosotros y poder decidir: yo quiero vivir y residir en tu corazón. Nos convertimos en la casa de Dios, nos convertimos en la habitación de Dios. Si eso es cierto, mis hermanos, Antioquía, tengamos presente cada día de nuestra vida cómo estamos usando la casa de Dios, cómo es que Él vive dentro de nosotros. Podemos engañar a muchos, pero a Él no lo engañamos, porque Él está con nosotros en todos lados donde estemos. A partir de Pentecostés fue posible que el ser humano, sin importar nacionalidad, sin importar raza, sin importar nada, todos nos convirtiéramos en la casa de Dios. ¿Cuántos dan amén? ¿Cuántos son casa de Dios aquí? Diga conmigo: yo soy casa de Dios. ¿Y usted lo cree? Ok. Segundo resultado: a partir del Pentecostés comenzó la formación del nuevo pueblo de Dios. Y usted dice: ¿cómo es posible? Claro, el que hubiera hombres y mujeres de más de 12 naciones y en su propio idioma estuviesen escuchando acerca de las maravillas y el amor de Dios, era una invitación para decirles a todos: tú puedes formar parte del nuevo pueblo de Dios que ahora se inicia. Miren, yo no tengo nada contra los israelíes actuales, no tengo nada contra los judíos, absolutamente nada. Para mí, es una nación hoy día no más importante que la mexicana delante de los ojos de Dios. Y lo estoy diciendo con responsabilidad. Aunque muchos, aún en la iglesia, y muchos judíos creen que son superiores, porque desde la antigüedad se han creído el pueblo de Dios. Ahora, déjenme decirles algo. Hasta antes del Pentecostés, eso era cierto. Eso era cierto. Antes del Pentecostés, Dios pudo haber escogido otras naciones, pero escogió a los israelitas. Antes del Pentecostés se llamaban israelitas, hoy se llaman israelíes.
Antes del Pentecostés, un judío era una persona que pertenecía a Judea. Hoy día un judío es una persona religiosa israelí. Pero antes del Pentecostés, los israelitas eran el pueblo de Dios. Los de Judea, los que vivían en Jerusalén, los que vivían en Galilea, eran el pueblo de Dios. Sin embargo, Jesucristo vino a ellos. Cristo vino con el amor para redimirles, para decirles: yo soy su Mesías, yo soy su rey, yo los voy a hacer mi pueblo, un real sacerdocio, una nación santa. ¿Y sabe qué pasó con esos judíos? Que lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todo aquel que le recibió, le da el derecho, le da el poder de ser llamado hijo de Dios. Hijo de Dios. No tienes que nacer dentro de Israel para decir yo soy parte del pueblo de Dios. No tienes que nacer dentro de los anglos para decir a nosotros los anglos Dios nos quiere mucho. Tú tienes que nacer otra vez en el reino de Dios para ser declarado hijo de Dios con poder. No importa que seamos bien mexicanos. Claro que sí. Somos parte del nuevo pueblo de Dios, la iglesia, tú y yo, mexicanos, norteamericanos, los altos, los bajitos, hombres, mujeres. A partir del Pentecostés comenzó la formación ¿de quién? Del nuevo pueblo de Dios. Ahora déjame decirte algo. ¿Sabes quién es el centro de la profecía de todas las cosas? El nuevo pueblo de Dios, el Israel espiritual. Nosotros. A partir del Pentecostés, cada persona, sin importar su género, su raza, al creer en Cristo, el Hijo de Dios, forma parte del nuevo pueblo de Dios, la iglesia. Estamos aquí 2000 años después. Y somos un grupo en este momento de hombres, mujeres, jóvenes y niños que hemos creído en Cristo y por eso estamos aquí. Y saben una cosa, somos el pueblo de Dios. Somos parte del gran pueblo de Dios porque yo lo recibí, yo lo creí y por eso su palabra me dice que yo soy su hijo. Yo lo creo y lo vivo. Así que desde ese momento nosotros necesitamos aprender a vivir como hijos del Rey, como hijos de Dios. Mi hijo menor, sí. Voy a hablar de él que no está. Bueno, antes de que se fuera, tenía el buen gusto de irse a nuestra recámara y le gustaba estar en nuestra recámara. Se acostaba en nuestra cama, muy campantote ahí. En nuestro sillón prendía el aire y luego lo empecé a notar que visitaba mucho mi guardarropa, como estábamos iguales. Y claro, después de que tenía puesta la camisa, que se la veía, yo le dije: oye, esta camisa yo la conozco. ¿Me la prestas? ¿Sabe cómo se comportaba? Como mi hijo. Él no me preguntaba si podía estar ahí. Es mi hijo. Y tenía derecho a lo que todo su padre tiene. Ahora déjame decirte algo. Nosotros tenemos un padre dueño de todas las cosas. Tenemos un padre que no nos abandona. Tenemos un padre que está presente. Tenemos un padre que nos abraza. Tenemos un padre que enjuga nuestras lágrimas. Tenemos un padre que nos da fuerza. Tenemos un padre que pone palabras en nuestra boca de poder. Tenemos un padre que está ahí. Y sabes, tú necesitas comenzar a vivir como hijo de ese padre. Dale un fuerte aplauso a Dios. El siguiente resultado, a partir del Pentecostés, la orden de Cristo de llevar el mensaje hasta los confines de la tierra se comenzó a cumplir en Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque había más de 12 naciones.
Y unos días antes de la ascensión, Jesús les había dicho a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio y hagan discípulos. Y ahí comenzó en Jerusalén, porque había de todas las naciones del mundo antiguo ahí reunidas. Y ahí comenzó la gran misión. La gran misión de proyectar el amor de Dios. La gran misión de darle a conocer a la gente el amor de Dios a través de la cruz de Cristo. Y los primeros creyentes comenzaron a viajar, comenzaron a hablar, comenzaron a dar testimonio, comenzaron a invadir otras naciones. Ahora déjeme decirle, hay una distancia de 2000 años entre los primeros creyentes y nosotros. Los primeros creyentes no tenían recursos como se tiene hoy. Los primeros creyentes no tenían los medios de comunicación como se tienen hoy. Pero lo que tenían los primeros creyentes era que creían lo que Él les había dicho y que no temían ni por su salud ni por la salud de su familia, sino que iban y trascendían los límites de la localidad y se hacían internacionales. Ahora déjeme decirle algo. ¿Cuál es la diferencia? La gran diferencia entre ellos y nosotros es nuestra manera de pensar. Porque hoy tenemos miedo de todo. No completamos con nada. Estamos absortos y absorbidos por nuestro trabajo. Ellos no tuvieron miedo y creyeron. Y Él siempre los respaldó. Hoy tenemos miedo de dedicar una semana o 3 días o 5 días al año en misiones. ¿Por qué no? ¿Qué es eso? Los primeros creyentes estaban limitados en recursos. Sin embargo, les entusiasmaba cumplir la misión de su vida. Ojalá que nosotros seamos así. Que seamos cada uno de nosotros creyentes con carácter mundial. Que no nada más pensemos en nuestro pequeño círculo como es nuestra familia. Que no nada más pensemos en nuestro pequeño círculo como es la ciudad. Que no nada más pensemos en nuestro pequeño círculo como es la región lagunera. Que pensemos en México, que pensemos en las naciones que están fuera de México. Y tener la plena confianza de que aquel que llama te sostiene. Que aquel que te llama te guía. Que aquel que te llama estará contigo siempre. En la siguiente filmina, a partir de Pentecostés, todos los creyentes recibirían poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Antes del Pentecostés, todos ellos eran personas, hombres y mujeres egoístas, celosos, llenos de temor, cobardes. Pero después del Pentecostés, los encontramos valientes, dando testimonio, sin renunciar a su fe, dadivosos, llenos de misericordia, porque habían recibido ¿qué? ¿Habían recibido qué? Poder. Ahora, la pregunta es esta. Hoy nosotros, ¿qué entendemos por esto? Cuando haya venido, Hechos capítulo 1 versículo 8, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, cuando hayan sido bautizados con el Espíritu Santo, cuando mi Espíritu venga, dice el Señor, entonces recibirán poder. A partir de Pentecostés, todos los creyentes hemos recibido poder. El problema es que no nos hemos dado cuenta. Está inhibido, está metido ahí dentro de nuestro corazón. ¿Poder para qué? Poder en nosotros para vencer los malos hábitos, vencer los yugos que nos tienen esclavizados, vencer aquellas cosas que decimos: es que no puedo desligarme de esto. Claro que sí puedes, porque recibirán poder aquellos que han creído en Cristo, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Poder para vencer. Si tú tienes un hábito escondido, si tú tienes un lado oscuro, recuerda, hay poder por el poder del Espíritu Santo para vencer. Tenemos poder ¿para qué? Poder en nosotros para perdonar también. ¿Qué poder es este?
Hay un poder enorme para perdonar. Hay un poder en nosotros para creer. Hay un poder en nosotros para cantar y alabar a Dios. Antes de convertirme al Señor, yo era una persona totalmente introvertida. Era una persona almidonada, ahí, quieto. Cuando yo vi esto, cuando yo vi el gozo del Señor, yo lo critiqué. ¿Qué es esto? Pero cuando el Espíritu de Dios vino a mi vida, entonces todo empezó a cambiar en mi vida. Y usted no me imagina a mí introvertido, ¿cierto? No. Ahora puede imaginarse lo que Dios ha hecho en mi vida. Ella me conoció introvertido, me conoció escondido, me conoció silencioso, me conoció arrinconado, me conoció en una cueva, como a Elías, encuevado. Pero llega el Espíritu de Dios a mi vida y entonces me saca de la cueva y me dice: sal, sal. Él tiene el poder. Y entonces me di cuenta que había algo nuevo dentro de mí para poder cantar, para poder hablar, para poder expresarme, porque había poder de Dios en nosotros para gozarnos en Dios, para cantar a Dios. Tú no tienes excusa, si eres creyente, de ser un cristiano almidonado. Qué buena respuesta tuve a esa frase. El poder de Dios nos hace volver a sonreír, muchachos. El poder de Dios nos hace volver a cantar. El poder de Dios nos hace no avergonzarnos de nuestra fe. Poder. A partir del Pentecostés, todos los creyentes recibirán ¿qué? ¿Cuántos tienen poder aquí? A ver, otra vez, creo que todavía usted está dudando. ¿Sabe cuál es el problema de la duda? Que si usted duda, usted no lo tiene. Pues si usted cree, usted lo tiene. ¿Cuántos creen que tienen poder? Las chicas tienen poder. Poder para cocinar mejor. Y usted dice: pastor, claro que sí. Dios la inspira ahí haciendo los menjurjes. Ok, en la siguiente filmina, resultados. Jesús murió una sola vez y para siempre para ofrecerles redención a todos los creyentes. De la misma manera, Jesús derramó el Espíritu una vez y para siempre para ofrecerles el bautismo a todos los creyentes. Una sola vez y para siempre. Voy a ir finalizando. Quiero que por favor los muchachos me den la cita de 1 Corintios capítulo 12 versículo 13 y luego Efesios 1:13. Esto dice así: por eso, 12:13. No es el 3, es 13. Perfecto. Todos fuimos bautizados para constituir un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo pueblo, ya seamos judíos o gentiles. ¿Hay algún judío aquí? No, entonces usted es gentil y yo soy gentil. Judíos o gentiles, esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber ¿de qué? De un mismo espíritu. A partir del Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo está disponible para todas las personas. No es exclusivo de algunos cuantos, no es exclusivo de las denominaciones, no es exclusivo de los pentecostales, no es exclusivo de la gente que se cree altamente espiritual. El bautismo del Espíritu de Dios es para llenar nuestra vida y para hacernos miembros del gran pueblo de Dios. Efesios 1:13. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, entonces ¿qué?
fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Una sola muerte, un solo bautismo. Lo crees, lo tienes. No lo crees, no lo tienes. Al que cree se le nota. Al que no cree también se le nota. A partir del Pentecostés, a todos los creyentes se nos manda que por el resto de nuestra vida nos llenemos del Espíritu Santo. Los primeros creyentes se llenaban del Espíritu Santo y los resultados eran increíbles. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar y a predicar. Y fueron llenos del Espíritu Santo y se llenaron de gozo. Y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron lenguas. Y fueron llenos del Espíritu Santo y se convirtieron en generosos y personas llenas de misericordia. ¿De qué te estoy hablando? De la que la llenura del Espíritu Santo es un mandato para todos por el resto de nuestra vida. Porque si no estamos llenos del Espíritu, no podremos vivir una vida victoriosa. Y cada uno de nosotros somos seres individuales, marcados con diferentes resultados. ¿Qué es lo que ha traído la llenura del Espíritu Santo a tu vida? Fuerza, adoración, gratitud, no sé. Pero no es una regla. Dios no está encuadrado. Dios es amplio, Dios es grande para dar fuerza a las personas. ¿Cuántas mujeres se necesita la llenura del Espíritu Santo para ser mamá de 3, de 4 o de 5 niños y no perder el equilibrio? Se necesita la llenura del Espíritu Santo para ser papá de 2, de 3, de 4 y mantenerlos y estar en casa y darles lo que necesitan y no morir en el intento. Se necesita la llenura del Espíritu de Dios para amar el libro y poder compartir a los demás lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Se necesita la llenura del Espíritu de Dios para levantar las manos, cantar, adorar, y en nuestra adoración muchos pueden alabar a Dios con otras lenguas. Se necesita la llenura del Espíritu Santo para que como iglesia podamos ser una iglesia victoriosa y conquistemos la ciudad y que muchos de muchos lados vengan y conozcan la gloria de Dios aquí. Necesitamos ser llenos del Espíritu. A partir del Pentecostés, Él está aquí. La llenura no viene del cielo hacia mi vida. Eso ya pasó hace 2000 años. La llenura sale de adentro hacia afuera. El poder sale de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque ya está. Porque Él vive allí. Porque el Espíritu está allí. Ya no tienes que andarlo pidiendo. A ver, ven, baja. ¿De dónde va a bajar? Él está aquí. Él quiere la libertad de hacer de ti el hombre que siempre debiste de haber sido. Él quiere la libertad para hacer de ti la mujer que siempre debiste de haber sido. Él quiere la libertad para darte fuerza. Él quiere la libertad para darte poder. Él quiere la libertad para hacer de ti una persona relevante y triunfante en medio de la sociedad. Él quiere llenarte con su presencia cada minuto de nuestra vida. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo cada día. Nos llenamos a través de la oración. Nos llenamos a través de los cantos. Nos llenamos a través de la generosidad. Nos llenamos a través de estar leyendo la Escritura. Dios tiene muchos medios para llenarnos. Que no se te pase. Hoy, esta noche, nos iremos llenos. Todos los creyentes nos iremos llenos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Denle un fuerte aplauso a Dios. Gracias por acompañarnos en Raíces.
Recuerda seguirnos en Instagram, Facebook y suscribirte a nuestro canal de YouTube, todos como Familias Estables. Nos vemos o escuchamos en el próximo episodio para seguir inspirando juntos.